Bueno, vamos a continuar con lo que es la parte final de esta presentación y nos quedamos en la ósmosis. Esta fue la última diapositiva que estuvimos viendo en el video anterior y ya corresponde ver lo que es la ósmosis. Entonces, ¿qué vamos a entender como ósmosis nosotros? La ósmosis la vamos a definir, recordarán cuando mirábamos lo de transporte activo o transporte pasivo. Bien, pues la ósmosis es un tipo de transporte pasivo, es decir, que no gasta energía en el cual solo las moléculas de agua son transportadas a través de la membrana plasmática, ¿no? Estamos hablando pues de transportes a través de la célula, ¿no? Dentro, afuera de la célula y de afuera hacia dentro de la célula. ¿Qué va a pasar en ese tipo de transporte? Aquí el movimiento de agua, recuerden que estamos en la unidad de agua, se realiza desde el punto de vista en que hay mayor concentración de solvente al de menor concentración. Esto para igualar concentraciones en ambos extremos de la membrana o la bicapa fosfolipídica o membrana celular, ¿no? Entonces aquí lo que nos están comentando es que es el paso del solvente. Recuerden, solvente pues es el agua, solutos pueden ser iones, electrolitos, etc. Entonces la ósmosis es el paso del solvente de donde hay mayor concentración, en este caso representado por las bolitas azules, a donde hay menor concentración. Entonces es el paso del agua que pasa solamente así, pues no requiere que se utilice energía, que se utilice ATP. Entonces, ¿cuál es la función de la ósmosis o por qué es importante que exista la ósmosis, que esté bien regulada dentro del cuerpo, que se lleve en sus medidas, etcétera? Pues bien, la función de la ósmosis es mantener hidratada la membrana celular. Dicho proceso no requiere de energía, ¿no? Como ya se mencionó. En otras palabras, la ósmosis es un fenómeno consistente en el paso del solvente, de nueva cuenta, de una solución desde una zona de baja concentración de soluto a una de alta concentración de soluto, separadas por una membrana semipermeable. La cuestión de la ósmosis es igualar cantidades, ¿no? Que exista lo mismo de un lado y que exista lo mismo del otro lado. Entonces aquí hay un ejemplo pues de la célula animal, las células que tenemos nosotros. Para esto hay que mencionar que existen tres tipos de medios. Vamos a empezar definiendo lo que es un medio isotónico, lo que es un medio hipotónico y lo que es un medio hipertónico. Cuando nosotros hablamos de un medio isotónico, hablamos de que hay un equilibrio entre ambas zonas, es decir, isotónico, este de aquí en medio. Pueden verlo aquí. Estas son eritrocitos, son células presentes en la sangre. Entonces ustedes las pueden ver que están perfectamente estas células. ¿Y qué nos indica aquí en la imagen? En la flechita verde nos indica la salida de agua, la flechita amarilla nos hace referencia al ingreso del agua. Esto a través de la membrana lipídica. Recuerden que la membrana es lo que delimita la célula, este organelo. Entonces, medio isotónico nos dice que hay un equilibrio tanto dentro como fuera de la célula. ¿Equilibrio de qué? De agua y de electrolitos, es decir, de solventes y de solutos. Pasando a lo que es el medio hipotónico, en esta forma, la célula absorbe agua hinchándose y hasta el punto que puede estallar, dando origen a la citólisis. ¿Qué se refiere con citólisis? Recordarán lo de carbohidratos, lisis, rompimiento. ¿De qué? Pues de la célula, ¿no? Entonces, en el medio hipotónico, ¿qué pasa? Que solamente está ingresando más agua y no está saliendo agua, ¿no? Entonces, la célula pues se va a rellenar de agua, se va a hinchar y va a hacer que se rompa esta célula. Entonces pues se pueden ver de esta forma los eritrocitos, ¿no? Así están hinchados y hasta que se revientan. Entonces ese sería un medio hipotónico, cuando está entrando más y no está saliendo de la célula. ¿Y por qué no puede estar saliendo el agua? Recordarán en diapositivas pasadas que les mencionaba lo de las acuaporinas. Las acuaporinas les comentaba que eran un tipo de proteínas que están en la membrana plasmática. Estas proteínas pues forman poros de canal por donde va a pasar esta agua. Entonces si estas acuaporinas pueden, es un ejemplo, ¿no? Existen otros ejemplos, otras formas de que el agua no pueda salir de la célula o que no pueda ingresar. En el caso de las acuaporinas, si las acuaporinas tienen una estructura de su composición dañada y que no pueda salir el agua, pues por eso se puede presentar un medio hipotónico. Y pasando a lo que es un medio hipertónico, hace referencia a cuando la célula pierde agua.
Cuando la célula está perdiendo agua, es decir, que sale de adentro hacia afuera de la célula y no está ingresando agua. Cuando sucede esto, pues la célula se arruga, se deshidrata y muere, ¿no? Esto se llama crenación, este proceso. Entonces aquí se representa, es el medio hipertónico. Entonces aquí con la flechita verde hace referencia a que está saliendo más agua y no está entrando agua, ¿no? Entonces se chure y también muere la célula, ¿no? Tanto en hipertónico como en hipotónico, pues hay muerte celular. En isotónico es el medio correcto. Entonces recordarán ustedes por qué es importante la hidratación, los electrolitos, etcétera. Porque hay que mantener un equilibrio entre medio extracelular y medio intracelular. Recordarán ustedes en su tarea de electrolitos que existían los electrolitos intracelulares, los electrolitos extracelulares. Entonces, debemos de mantener este equilibrio para que exista lo que es el buen balance dentro de nuestras células. Si nosotros pasamos un tiempo largo deshidratados, ¿qué va a pasar? Dependiendo pues los iones que perdamos, si son extracelulares o intracelulares, de un lado pues va a haber menos solutos, entonces el agua va a tender a ir fuera de la célula, entonces se va a ocasionar un medio hipertónico. En el caso de que dentro de la célula exista menos agua, pues va a pasar agua de afuera hacia adentro para tratar de mantener el equilibrio. Entonces es por eso que es importante lo de la ósmosis. Recuerden, ósmosis es un tipo de transporte pasivo, no gasta energía, pasa el agua de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración del solvente, ¿no? De igual forma, cuando hablamos del soluto, este va de una zona de baja concentración de soluto a una zona de alta concentración de soluto. Esto pues aquí en la imagen ustedes los pueden ver, ¿no? Aquí lo pueden ver ustedes, las bolitas rojas es el soluto. Hay 4 bolitas, de este lado hay más bolitas, ¿no? Son más de 4. Entonces, ¿qué pasa? El solvente, o sea, el agua, trata de ir para acá para crear un ambiente isotónico. Es decir, que exista lo mismo de este lado y que exista lo mismo de este lado. Ya no en situación de que vaya a pasar soluto para que haya, ejemplo, 10 de soluto acá, 10 de soluto acá, ¿no? Solamente tratar de mantener el equilibrio con lo que es el solvente. Y pues este es un ejemplo como el que vimos, este es el medio isotónico, aquí se ve un poco mejor, pues esta es una imagen ya de un microscopio de barrido, entonces pues aquí se ven, ¿no? Perfectamente las células, es como deben de estar funcionando las células. En la imagen B pues se encuentra lo que es la solución hipertónica, que la hipertónica, recuerden, es cuando el agua está saliendo de la célula, entonces estas células tienden a churirse, ¿no? Se puede decir. Y cuando es un medio hipotónico, es cuando los eritrocitos les está entrando de más agua, entonces tienden a hacerse grandes y a romperse. El proceso se llama citólisis. De nueva cuenta, sales minerales, ósmosis, ¿no? Medio hipertónico, ver, el agua sale de la célula, por ende disminuye el volumen celular. ¿Dónde encontramos agua dentro de la célula? En el citosol. Entonces, cuando pasa esto, aquí vamos a ver otro término a continuación que se llama presión osmótica. Cuando el agua sale de la célula, va a aumentar la presión osmótica en el interior de la célula. Cuando es un medio hipotónico, pues el agua entra a la célula. Recuerden, se hace más grande la célula, aumenta el volumen celular, obviamente, y disminuye la presión osmótica en el interior. ¿A qué nos referimos con presión osmótica nosotros? Cuando nosotros estamos hablando de presión osmótica, vamos a definirla como la presión creada en la membrana por el movimiento del agua. O de otra forma explicada, es la cantidad de presión exacta necesaria para detener completamente el proceso de ósmosis. Es decir, ustedes pueden decir, ok, vean, de este lado hay más agua, ¿no? Hay pura agua, de hecho, de este lado hay agua y hay solutos, que es el NaCl, que es el cloruro de sodio o la sal que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto rosa viene siendo la membrana plasmática, ¿no? ¿Qué pasa? Que el agua va a tender a igualar las condiciones de este lado. Entonces, esto es la ósmosis. Pero ustedes van a decir, ¿hasta cuándo se va a detener este proceso? ¿O toda el agua va a pasar por acá? ¿O cómo va a saber la célula que ya no debe de ingresar agua? Pues es aquí cuando aparece este término, presión osmótica,
que es una cantidad de presión exacta necesaria para detener completamente este proceso. Es decir, o sea, la célula va a detectar que aquí ya hay una suficiente presión, que acá ya hay una suficiente presión, entonces es como que se van a mantener en el mismo equilibrio. Por eso dentro de esta imagen ya se representa como esta mano, pues, que le está diciendo como que stop, ya no vas a pasar. Entonces eso es la presión osmótica. Es cuando se va a crear aquí, digamos, una energía que va a ser equitativa a la energía de acá. Entonces, al estar en iguales condiciones, ahí se detiene la ósmosis. Y bueno, ya viendo lo de la ósmosis, es por eso ese término importante. De seguro ustedes la han visto por ahí llenado de garrafones que comentan lo de la ósmosis inversa, pues ya son otros temas, ¿no? Pero en condiciones pues de salud o de que nosotros estamos viendo, pues es por esta razón. Por eso les comentaba aquí lo del ejemplo del suero, en este caso para enfermería. Cuando te ponen un suero y tú estás deshidratado, las células las vas a encontrar de esta forma, ¿no? Hipertónica. Entonces, al estar ingresando este suero, como viene con concentración de solutos, como viene con solvente, que viene siendo el agua, ¿qué pasa? Que va a permitir el flujo de mejor manera hacia adentro de la célula. ¿Por qué? Porque la célula está carente de agua, porque la célula está carente de electrolitos. Entonces, si encontramos nosotros nuestra célula así, toda choruda, entonces por acá llega agua y llegan solutos. Entonces aquí no hay agua y hay solutos, pues ¿qué va a pasar? Por la membrana plasmática, estos solutos y este solvente va a pasar para que la célula tenga estos componentes. Cuando ya sea la presión osmótica, igual que este lado, se va a detener el proceso, entonces ya se va a encontrar en un medio isotónico. Es por eso pues la importancia de los sueros, que te los estén poniendo, etcétera. Entonces pues por eso nosotros vemos lo de la osmosis, ¿no? Pasando al mecanismo del agua, pues ya prácticamente lo estuvimos viendo la vez pasada. Vimos que ingerimos aproximadamente de 1,5 litros a 2 litros, que en alimentos consumimos también agua, que el agua de las reacciones metabólicas también cuenta, cómo se pierde el agua por sudoración, por respiración cuando exhalamos, cuando realizamos procesos de glucólisis, ciclo de Krebs. También expulsamos por la orina el agua y por heces, ¿no? Son los mecanismos de entrada de agua y de salida de agua. De igual forma, esto pues es una tablita de más o menos el porcentaje de agua de cada alimento. Esto más que nada pues para nutrición es importante, ya cuando estén viendo materias sobre cómo sacar dietas, sobre cómo sacar ecuaciones, pues van a estar viendo todos estos valores, ¿no? Entonces nomás se los puse aquí pues para que ustedes vean qué alimentos suelen contener más agua, que pues si se dan cuenta pues lo que son frutas y verduras, ¿no? Y vamos a algo importante, que es el mecanismo del agua en el organismo. Esto se le conoce como equilibrio hídrico. ¿Cómo va a saber el cuerpo que nosotros estamos deshidratados? ¿Qué va a hacer el cuerpo cuando nosotros estamos deshidratados? Y posteriormente vamos a ver qué hace el cuerpo cuando detecta que hay suficiente o demasiada agua en el cuerpo. Pues bien, vean esta imagen. Cuando le pase las diapos, ahí le hacen zoom, se alcanza a ver de mejor forma estos nombres. Entonces, cuando estamos en déficit nosotros de agua, hay un aumento en la concentración de solutos. ¿A qué nos referimos con solutos? Con solutos pues nos podemos referir a todas las partículas de los alimentos que estamos comiendo, nos hacemos referencia a los electrolitos, de igual forma pueden ir los organelos, las células, etcétera. ¿Por qué? Porque pues es masa, es algo más cuantitativo. Entonces, cuando hay déficit de agua, aumentan la concentración de solutos. Si ustedes recordarán química por ahí, lo de las mezclas, que hay solvente, que hay soluto, ¿no? Entonces pues aumentan los solutos. ¿Qué pasa cuando aumentan los solutos y no hay solvente? Yo les comentaba en el video pasado de que existen unos osmoreceptores, que esto detectan los cambios de presión en el cuerpo. Entonces, si tú no tienes suficiente agua, pues la presión sanguínea te está cambiando, porque recuerden que el agua viaja también junto con la sangre. Por ahí vimos los porcentajes de agua extracelular, de agua intracelular. Entonces estos osmoreceptores detectan ese cambio de presión y mandan una señal
a lo que es el hipotálamo. Aquí por aquí hay un nombrecito de una glándula pituitaria, de lo que es el hipotálamo, que le mandan esta señal, estos receptores, para que el hipotálamo es el que se encarga de la regulación de la temperatura corporal. Entonces, por ahí si ustedes alguna vez han estado deshidratados, han sufrido algún problema así de que les necesite agua, pues prácticamente el hipotálamo regula todos estos procesos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el hipotálamo? El hipotálamo dice, ¿sabes qué? Hay que liberar una hormona. Entonces liberan la hormona ADH, o mejor conocido como la hormona H antidiurética. Seguramente ya la han escuchado por ahí. Entonces se libera esta hormona. ¿Y qué hace esta hormona? Esta hormona viaja a lo que viene siendo los riñones. Entonces ahí en los riñones se lleva a cabo lo que es la formación de orina. Entonces dentro de la formación de orina existen ciertos procesos que se los puse de esta forma. Vean cómo se produce la orina. No vamos a ver cómo se produce la orina, solamente es para que vean un poco más, ¿no? Para que entiendan este proceso del equilibrio hídrico. Pues dentro de la formación de orina vamos a tener distintos pasos, como que la sangre llega a la nefrona, o sea, la orina se produce a partir de la sangre, ¿no? Entonces la sangre va a entrar a la nefrona es la célula del riñón. Entonces sufren ciertos procesos ahí como filtración en los capilares del glomérulo, paso de líquido filtrado, reabsorción de sustancias útiles, secreción de sustancias de la sangre hacia el líquido filtrado hasta que se forma la orina. Entonces, a nosotros nos compete ver lo de la permeabilidad de túbulos distales y lo de la reabsorción. De igual forma, por aquí llega la sangre, entonces aquí está nuestro túbulo distal. De igual forma, se los puse en esta forma, vean. Túbulo contorneado distal, que viene siendo todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Con esta hormona que se libera, recuerden, el cuerpo detecta el cambio de presión por medio de los osmoreceptores, mandan la señal al hipotálamo, el hipotálamo libera la hormona antidiurética y la hormona antidiurética viaja a los riñones y ya trae la señal pues de aumentar, por eso está esta flechita de este lado, la permeabilidad de túbulos distales. Entonces los túbulos distales es una parte dentro de la nefrona. Entonces, al aumentar la permeabilidad, se va a aumentar la reabsorción de la orina. Entonces, ¿para qué se va a reabsorber la orina? Es decir, la orina que ya está creada va a volver a pasar por este proceso y se va a volver a reabsorber. Entonces, al reabsorberse, se va a crear agua a partir de esa orina. Esto pues para que esta agua sea utilizada en el cuerpo, sea utilizada por los órganos de vital importancia, etcétera, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, es cuando nosotros que vamos al baño, orinamos y es de una forma más concentrada esta orina, que la pueden ver por ahí más amarillita, etcétera. Pues es por esta razón. ¿Por qué? Porque tiene una mayor concentración de solutos y no tiene tanta agua. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesitaba agua, nosotros no consumimos agua, entonces a través de estas hormonas que manda la señal al riñón, a las nefronas, se aumenta la permeabilidad de túbulos distales. Esto permite que se reabsorba la orina ya creada. Entonces, a partir de esa orina creada, nosotros estamos sacando agua para que el cuerpo pueda seguir funcionando, los órganos principalmente, ¿no? Entonces, pues cuando excretamos orina, por eso suele salir de ese color. Seguramente por ustedes lo han notado ya. Y bien, ¿qué pasa cuando ahora hay un exceso de agua? Pues cuando hay exceso de agua está más fácil, ¿no? Cuando hay exceso de agua, no va a haber excreción de la hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque los osmoreceptores no van a detectar un cambio en la presión del cuerpo. Entonces, como no hay cambio en la presión del cuerpo, no va a mandar señal al hipotálamo para que libere la hormona antidiurética. Entonces, pues no va a haber esta señal. La reabsorción va a ser menor de agua, es decir, o sea, no se va a reabsorber la orina. Y ya pues cuando nosotros tenemos necesidad de ir al baño, la orina sale diluida, es decir, cuando sale un poco más clara la orina, ¿no? Entonces son esos dos procesos, pues más importante este proceso. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el equilibrio hídrico, ¿no? Si no existiera esto y nosotros presentamos hidratación, pues posiblemente no se creara agua, entonces si no estamos consumiendo agua nosotros en forma líquida, en forma de alimentos, etcétera, pues
hubiera daños en el organismo, ¿no? Principalmente en los órganos. Entonces eso, de nueva cuenta, pues retomando eliminación del agua, ya saben ustedes, riñones, por el tubo digestivo, lo que son las heces, y pues aquí les puse los diuréticos aumentan la excreción de orina, ¿no? Que ustedes cuando han tomado cerveza, que yo sé que no toman, cuando beben café, seguramente le han dado ganas de ir al baño, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque estas bebidas son consideradas como diurética. Entonces, acá acabamos de ver que la hormona antidiurética aumenta la permeabilidad de los túbulos distales, ¿no? Entonces, es por esa misma razón. Igual, hay pérdida insensible de agua, es decir, que nosotros no estamos generando, es decir, cuando vamos al baño, pues estamos generando la pérdida de agua normal, ¿no? Pero también se va a perder agua de forma que no la controlamos nosotros. Ejemplo, cuando estamos en una montaña, que hay una altitud elevada, cuando hay humedad baja, se está perdiendo agua, cuando hay temperaturas elevadas, se está perdiendo agua, aunque pues ya es por sudoración, pues no lo podemos controlar nosotros. Y también pues por la respiración, ¿no? Que pues tenemos que respirar y cada vez que estamos exhalando, pues está generando por ahí. Y pasando al tema de la deshidratación, pues tenemos que es un grave problema de salud que aparece cuando la excreción de líquidos excede su consumo, es decir, cuando hay un menor ingreso y cuando hay más pérdidas, ¿no? Entonces, eso se refiere a un balance negativo de agua. Recuerden que hay que estar en proporción, ¿no? Todo esto también tiene que ver con la ósmosis, de que si el cuerpo ve que hay deshidratación dentro de la célula, pues realiza la ósmosis para lograr un equilibrio. Balance de agua, ya vimos lo de pérdidas, ya vimos los de ingresos, cómo se ingresan, cómo salen las aguas, ¿no? Grupos de riesgos de deshidratación, pues principalmente los niños, los ancianos, las embarazadas, los lactantes y los deportistas, ¿no? Son las personas que están más en riesgos de deshidratación. Y tipos de deshidratación, pues ya se considera dependiendo del porcentaje de agua perdida. Cuando hay de 1 a 2%, de 3 a 5%, de 6 a 8 y de 9 a 11%. Y ya viene la sintomatología de lo que se va presentando cada vez que vamos perdiendo y vamos perdiendo más agua, ¿no? Entonces, aquí nos comentan que pérdidas superiores al 11% del peso corporal suelen ser incompatibles con la vida. En el video anterior al principio, les comentaba esto, que ya cuando se representan pérdidas del 10% de agua total, ya hay fallas en los órganos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando sucede esto? Como va a haber fallas en los órganos, aquí nos comentan que la muerte se produce por fallo renal. Es decir, renal, los riñones, donde se produce la orina, todo eso, ¿no? ¿Esto por qué? Porque va a haber una incapacidad del volumen sanguíneo. ¿Por qué? Porque el agua va acompañando a la sangre. Entonces recuerde que para la formación de orina se filtra la sangre. Entonces el agua se obtiene a partir del agua que está en la sangre para que se forme la orina. Entonces al haber deshidratación, una deshidratación severa, 11% del total, estos órganos pues ya no van a funcionar como lo hacen normalmente, ¿no? Causas de la deshidratación, pues igual, cuando baja la temperatura, cuando haces mucho ejercicio, cuando hay fiebre, cuando hay aumento de pérdidas renales, pérdidas gastrointestinales, cuando hay diarrea severa, vómitos, diversas enfermedades, pues en sí todos los procesos donde nosotros estamos perdiendo agua, ¿no? Y consecuencias de la deshidratación. Tenemos que la deshidratación pues no es una condición buena, desequilibra la función homeostática del medio interno, puede producir infección del tracto urinario, se pueden formar lo que son los cálculos renales, que vienen siendo los cristales que aparecen en las orinas, también produce estreñimiento, dolor de cabeza, dolor migrañas. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Pues esto por los hormoreceptores, al estar detectando el cambio de presión en el volumen sanguíneo, pues conlleva todo esto, ¿no? A que la sangre no llegue al cerebro de forma normal, etc. Y pues es precursor independiente de mortalidad en individuos mayores, lo que acabamos de ver acá. Pues en grupos de riesgo, niños, ancianos, embarazadas, lactantes, sobre todo en ancianos, pues que sabemos que ya
los órganos pierden funcionalidad, ya no es la función igual. Entonces ya con cualquier proceso, cualquier cosita, pues ya pueden resultar dañados, ¿no? Y también como es mala la deshidratación, también es malo el exceso de agua, ¿no? El exceso de agua pues es un resultado de un balance hídrico positivo, es decir, que hay más entrada de agua y que hay menos salida de agua. Esto pues se produce por el exceso de agua, ¿no? Simple la definición. ¿Y qué pasa aquí? Con algunas enfermedades se pueden dar manifestaciones clínicas que se presenta algún edema, que seguramente ustedes han visto por ahí cuando hay pacientes hospitalizados, etcétera, que tienen generalmente los brazos, las manos así hinchadas, a eso se le conoce como edema. Estas personas también, cuando ya se encuentran así en situación de cama o algo, también estos se les vienen por los sueros. ¿Por qué? Porque ya el organismo pues presenta fallas en los órganos, entonces ya no está trabajando adecuadamente. Entonces, ¿qué pasa? Que está acumulando solamente el agua, ¿no? Entonces volvemos al ejemplo de las células. Ahí pues ya estas células se van a encontrar en forma hipotónica, ¿no? Entonces, se puede desarrollar este edema, que es esto, cuando se alteran las presiones que regulan el paso del líquido a través de las membranas. Estamos hablando de ósmosis. Recuerden que la ósmosis es el paso del líquido a través de las membranas. Lo que les comento del medio hipotónico. Cuando aumenta la permeabilidad de la pared capilar, lo que permite que las proteínas pasen a través de los poros y con ella el agua, igual, sigue siendo ósmosis, que prácticamente están como si fueran acuaporinas, lo que permite que las proteínas, recuerden que las acuaporinas son proteínas, pasen a través de los poros y con ella el agua, y cuando existe obstrucción del sistema linfático acumulándose la linfa en los espacios intersticiales, ¿no? Ya otros temas, y creo que es todo. Entonces, pues eso es el agua. La unidad es muy simple, solamente características generales. El agua suele ser complicada cuando nos metemos a temas de pH, cuando nos metemos a temas de sacar cuentas, de sacar porcentajes, etcétera. Pero para ustedes con esto está bien. Por ahí les voy a pasar unos artículos que complementan cada carrera, que es el agua en nutrición, el agua en fisioterapia, el agua en nutrición. Y pues para ahí para que lo chequen más a profundidades. Lo de aquí pues lo más importante creo que es el equilibrio hídrico, que es cómo vas a ver el cuerpo, cómo regular el agua, junto con la ósmosis, pues esto se puede decir cultura general, entradas de agua, pérdidas de agua, es de que ustedes conozcan los medios de la célula, qué pasa cuando hay más agua dentro, qué pasa cuando hay más agua fuera de la célula. Eso pues en caso de nutrición, de enfermería, cómo funciona esto, que nutrición sepa que de los alimentos se produce agua, de las reacciones, que los alimentos contienen ciertas cantidades de agua, que ustedes sepan que hay agua dentro de la célula, fuera de la célula, que hay agua libre, que hay agua ligada, agua asociada, y pues las características principales, ¿no? Que ya saben que es lo de mayor conformidad dentro del cuerpo, ¿no? Lo que tiene mayor porcentaje, y que las moléculas de agua se unen por puentes de hidrógeno. Y pues ya, sería todo prácticamente. Entonces aquí terminamos esta unidad y ya la próxima semana empezaríamos con lo que vienen siendo los lípidos. Y ya es todo. Vámonos.